Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas. El día de hoy, bueno, me acompaña como siempre, como hace 51 episodios, Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien feliz, estamos emocionados porque traemos un tema súper interesante, súper de moda, nos subimos al hype y vamos a reflexionar sobre una película que ha despertado, yo pienso de mi forma de ser como de una manera curiosa, una polémica, una reacción medio extraña, cuando creo que si lo viéramos de una manera natural, si lo entendíamos de la manera como está planteada la película, creo que no tendría que haber generado tanto curiosidad, tanto amor, pero al final creo que también esto ayuda porque nos ayuda a, pues, a hacer estos programas y sobre todo a plantearnos y analizar cómo estamos como sociedad y cómo entendemos muchas cosas. Así que, ¿de qué vamos a hablar, Ari? Bueno, hoy vamos a analizar la película de Pixar, Turning Red, que acaba de salir, no sé aproximadamente cuánto, pero creo que fue hace menos de un mes y que está en Disney Plus. Así es, pues antes de seguir y para continuar, bueno, vamos a la intro y regresamos. Ahora sí, Ari, bueno, vamos a hablar de Turning Red, que es con que se come, de qué trata más o menos. Sí. A la primera parte sin spoilers, ya después nos vamos a llenar de spoilers, pero la primera parte bien. Bueno, pues se trata de una niña que se llama Mei Ling, que tiene 13 años. La película se desarrolla en Toronto en los años 2000, si no me equivoco, y pues básicamente trata de una niña que está en la plena adolescencia, ¿no? Y empieza a descubrir, se detona un momento en donde por alguna razón, por una tradición que ya se irá viendo como a lo largo de la película, las mujeres de su familia están no como condenadas, pero están un poco orilladas a que tienen que convertirse en un panda y un panda rojo. Y cada una se transforma en ese panda rojo y tienen que aprender, una a dominarlo y otra a tratar como de rezagar un poco esa parte. Entonces, Meili sufre ese proceso y su familia es la que la acompaña. Entonces, a lo largo de la película vamos viendo cómo es que cuál es la relación de ella con el panda y cuál es de ella también la relación con la tradición que tiene en ese momento y obviamente la relación de las mujeres de su familia con cada uno con esa tradición, pero recordemos al final, pues cada mujer de la familia tiene su propio panda, entonces en eso se desarrolla un poco la película y pues recordemos al final son adolescentes, entonces hay como muchos conflictos y la trama es interesante, muy dinámica, creo yo. Así es, y bueno, antes de ir a adentrarnos pues a la carnita de la trama, comentarles que algo de lo peculiar de la película es que es un equipo que fue coordinado y liderado por mujeres. Hicimos un poquito de trampa y yo, y además de ver la película de Red, hay un documental en Disney Plus que nos permite adentrarnos al making of de lo que es la película y pues podemos conocer a la productora, a la directora, a la diseñadora, a varios ilustradores y todo, y este equipo que encabeza al final del día la producción, y todas ellas son mujeres. Es algo que se rescata mucho en el documental, de que es la primera vez que ocurre algo así en Pixar, y el cómo obviamente también está impregnado de esta nueva visión y una manera de entender las cosas diferentes. O sea, porque al final del día, una de las cosas que ha despertado mucha polémica es que se ha tildado a la película que está solamente enfocada a un público, que solamente es para niñas o solamente es para mujeres, y aunque creo que de una pincelada podríamos decir que sí, porque al final del día son temas que obviamente va a empatizar una chica, creo que no queda reducida a eso, o sea, porque al final del día la adolescencia es universal, todos los adultos la hemos vivido, todos los niños y las niñas las van a vivir, entonces creo que nos permite como empatizar incluso, o sea, a las niñas o a las mujeres, recordar ese momento, revivirlo, a las niñas a lo mejor aprender cómo van a lidiar con esa situación, y creo que a los niños y a los hombres en general, pues empatizar que pues las mujeres también la pasaron mal en la adolescencia, que las mujeres tienen ciertas situaciones
y que desde este lado, cuando estamos en ese momento donde cada quien jala para su lado, no siempre es los niños van en su bolita y las niñas van en su bolita, y a lo mejor en ese momento, cuando apenas está el despertar sexual, a los niños les caen gordas las niñas y a las niñas les caen gordas los niños y siempre estamos como que en esta dualidad muy extraña. Creo que el poder entrarnos como que en la mentalidad femenina como hombres nos puede aportar muchísimo, más que alejarnos o más que dejarnos en el sesgo de esto no es para ti. Creo que es una invitación a la empatía. Pero no sé tú cómo lo ves, Ari. Sí, creo que, o sea, más allá de decir como que está enfocada en las mujeres, concuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, al final o sea, creo que es para todo público, pero obviamente sí creo que una mujer o alguna niña, por ejemplo, de 13, 2 años se podría sentir como muy identificada con los temas ahí. Y quizás un hombre también, pero no de esa manera, ¿no? Entonces es interesante, yo también creo que de alguna manera la película tuvo un poco ese impacto, ¿no? Que al final, por una parte hubo como quizá polémica de personas que a lo mejor no sentían que la película estuviera dirigida para ellos, pero también por otro lado creo que para los que tuvieron esa apertura de verla, es una película divertida al final, ¿no? Y creo que también puedes aprender o sacar algo de eso un poco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hombre puede verla y no es como que esté totalmente alejado, lo puede comprender y de una forma divertida. Entonces me pareció muy buena en ese sentido, la verdad. Yo ya preparando la charla, cómo podría ser como un update al famoso libro de Mujercitas, ¿no? Es como que la actualización en este sentido de tratar de comprender, y creo que sí es, y por eso me dejaste saber, si eres una persona de 30 y dices que la película es para ti, pues obviamente es una película de animación que está enfocada al público infantil, y sí, creo que nos ayuda, ¿no? Creo que tenemos también tener esta apertura como, por ejemplo, Disney en concreto, acaba de estrenar una película el año pasado en Italia, ¿no? Con Luca, que la analizamos también en Filosofía en la Red, vamos a ponerlo acá, también de Encanto, que también la analizamos acá, o sea, ¿no? Siempre nos gusta Pixar, y bueno, también es una película colombiana, ¿no? Ambientada en Colombia. Entonces nos permite dar estas visiones y creo que esto permite jugar tanto, ¿no? La animación permite darnos este juego con tantas cosas y entenderlas, ¿no? Que una niña se puede identificar y que un niño puede entender y también en ese momento saber que no porque estés niño y también está evolucionando y cambiando su cuerpo, no es exclusivo, o sea, también las niñas lo están viviendo, también las niñas lo están experimentando y lo están sintiendo de una manera con otros problemas, con otros trasfondos, y empatizar, no unirnos. Creo que la película, uno de los temas centrales, además de todo lo que vamos a ir hablando, es el quién soy. Porque bueno, cuando somos adolescentes, cuando fuimos adolescentes, tenemos como que esta transición, y la película lo muestra muy bien, en la manera de prólogo lo dice, es como ella tiene aparentemente la vida resuelta, incluso es una adulta para la ley de tránsito ahí de Toronto, y no sé qué, y es como que tiene como una estabilidad, y de repente llega algo que le cambia. Y la adolescencia es así, o sea, la adolescencia, no sé, lo que yo recuerdo, y no sé, Ari, que a lo mejor lo tiene más fresco y lo recuerda más, pero no es como que surge de repente, o sea, es algo que cambia así, que te llega y que de repente reaccionas y que dices, ya no soy este niño, ya no soy adulto, estoy en este momento, y tienes como un momento de no sabes quién eres, porque tienes este conflicto con que a lo mejor ya no quieres jugar con muñecos, con muñecas, con videojuegos, con lo que sea, porque tú ya eres muy adulto para eso, ya te sientes adulto. En esos momentos quieres tener más años, eso, quieres sentirte más grande, si te empieza a crecer la barba, pues te la quieres dejar, o si te sale el pecho o no te sale el pecho, te sientes mal, te sientes menos, y esto, y el otro. Tienes en este momento en que creo que tu identidad juega tanto en ti que no te defines, y creo que eso lo muestra, ¿no? La película, o sea, es como esta ruptura de si tengo una vida estable y de repente ya no sé ni qué onda conmigo, no sé ni quién soy, y eso se refleja en el panda. Cuando la niña se descubre en el panda, se desconoce, y nos pasa a todos, ¿no? Creo que nos pasó a todos cuando nos vimos en el espejo y de repente, pues ya tengo esto por aquí, o ya tengo esto por acá, o quién soy, ya huelo feo, no huelo feo. ¿Cómo lo recuerdas tú? Eso que mencionas no lo había visto así, pero creo que tienes razón y concuerdo contigo, ¿no? Creo que al final, digo, saliéndonos un poquito como de la trama, o sea, y analizando así como más a profundidad, quizás el panda de alguna manera podemos relacionarlo con el descubrimiento que ella tiene de sí misma en la adolescencia, ¿no?
y como al final, pues sí, es la etapa obviamente en la película se ve muy clara, o sea, todos eran adolescentes y obviamente está esta parte de rebeldía en donde se están separando de sus padres un poco, ¿no? En donde están teniendo cambios físicos, corporales, en donde están empezando a tener nuevos gustos, empiezan a tener curiosidad por ciertas cosas, y esto al final te saca un poco de tu centro, es decir, son muchos cambios al mismo tiempo. Y obviamente pues Mei Li, con este panda, también tuvo que empezar a conocer otra parte de ella con la que jamás pensó aparte que iba a tener que lidiar. Y eso también es súper interesante porque es como batalla con esa parte de ella, ¿no? Que sabe que es parte de ella y justamente por eso le causa tanto conflicto. Entonces, pero en última instancia sí creo que se podría ver como ese panda un poco como ese espejo de lo que pasa cuando eres adolescente y empiezas a tener como muchos cambios en ti, y pero no sientes demasiada confianza como para contarle a tus papás, entonces tus referentes son tus amigos, pero al final eso sí termina siendo caótico porque ellos también están experimentando esos cambios y tampoco saben qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que es muy interesante y es muy evidente esa parte en la película. Y obviamente está retratado de una forma cómica, ¿no? Pero quizá para muchas personas en la adolescencia no les pareció muy divertido, ¿no? Pero está padre porque muchos se pueden identificar, todos somos adolescentes, entonces creo que en ese sentido, eh, eh, pues la película lo refleja muy bien. Sí, sí, no es como, por ejemplo, que te llenas de acné, o sea, jamás un niño le vas a decir a una niña, oye, qué divertido es que tengas acné, o sea, eso en la vida va a ser cómico, pero sí, lo representa de una manera tan divertida, tan amena, que también lo hace ver natural, y después vamos a tocar esta parte de cómo tocas estos temas de la naturalidad. Pero creo que me quiero destacar ahorita primero en la parte de la rebeldía. Hay un contraste muy interesante. Mei Mei, bueno, le dicen Mei Mei que en chino es hermanita, no sé, es como niña pequeña, es como que la contracción del nombre es Mei Mei, que es la niña pequeña de casa, al final era hija única. Bueno, aprendiendo esta cultura china por acá. Y la cultura es un contraste interesante porque, bueno, como occidentales tenemos este momento de rebeldía en donde queremos disromper con los padres, queremos ser nosotros mismos, queremos independizarnos, queremos como que estamos como en esta ruptura de la familia, la dejamos aparte y lo que sea. Pero la cultura oriental es diferente. La cultura oriental, la familia siempre es un pilar muy importante en la mayoría de los casos, siempre hay un arraigo y siempre todas las decisiones que se toman se consideran con los padres, se toman en cuenta, y siempre es un acompañamiento. La familia es una parte fundamental. Entonces existen esos dos contrastes, y aquí pasa en lo particular que la niña es de Toronto. Por ejemplo, al viendo el documental del Making of, comentaban como muchas de ellas eran pues inmigrantes, habían llegado a Estados Unidos o a Canadá, pero provenientes de una familia oriental. La directora y la directora de arte y también de escena eran orientales, y platicaban esta parte de ellas, como si traen esta carga de ser asiáticas, de ser chinas, pero llegas a una ciudad, llegas a Estados Unidos y tienes como que este conflicto de vivir en dos mundos. Por una parte eres la hija de casa, eres la niña oriental, la niña chinita, y por otra parte estás en la cultura americana, en la cultura occidental, y la cultura occidental te enseña a ser rebelde, a enfrentarte, a separarte de los padres, a tener estos conflictos, y lo reflejan muy bien ahí, ¿no? O sea, a mí tiene este conflicto de, pues tengo que cuidar el templo, porque cuidar el templo tengo que estar con mi casa, tengo que seguir los gustos de mi mamá, tengo que hacer lo que le gusta a mi mamá, y por otra parte mis amigas me dicen todo lo contrario, y creo que eso también nos llega mucho, ¿no? O sea, nos llega por amigos, nos llega por nosotros mismos, como te nos presentan a dar ciertos elementos, ciertos gustos, ciertas cosas, que a lo mejor sabes que no le van a gustar a tus papás, y tienes como que crisis de identidad de lo hago, no lo hago, les comparto, no les comparto, y al final del día, antes guarda el secreto de que le gusta la banda a la que quieren ir, porque la mamá lo considera malo, guarda toda esa forma tan explosiva de ser, esa forma tan abierta de ser, porque en su casa tiene que ser retratada. Y cómo está luchando con estos conflictos, ¿no? Cómo lo manejan, y creo que lo presentan muy bien. O sea, presentan esta crisis cultural que es muy fuerte en los niños inmigrantes, en los niños de estos que comparten estos dos mundos, pero también lo trasladamos a nosotros en cómo, pues como adolescentes, pues tenemos ya no me gusta esto, o a lo mejor antes disfrutaba hacer esto con mi mamá o con mi papá, y ahora ya no lo disfruto,
pero no lo puedo decir porque se siente, pero no lo quiero hacer porque no me gusta. No sé, esta parte de esta dualidad de los padres contigo, ¿cómo lo ves? Creo que, pues sí, o sea, al final Meili sí era muy evidente, ¿no? Como estaba muy conflictuada porque por una parte su familia era importante para ella, bueno, también me refiero a, o sea, en general para todos los niños, pero me refiero a que al final, como tú dices, se trata de otra cultura y entonces evidentemente yo creo que tenía mucho que ver el hecho de que ella había sido educada en otra cultura al final, que para ella tenía otro significado y otro peso. Entonces, yo siento de alguna manera que también en este proceso ya sentía un poco de culpa, ¿no? Porque por un lado quería hacer las cosas que todos sus amigos estaban haciendo, pero al final decía, no encajan con lo que yo hasta ahora he aprendido y no encajan con lo que hasta ahora yo quiero hacer, ¿no? Entonces, se ve a ella como conflictuada, ¿no? Y creo que al final todos pasamos por esa etapa en la adolescencia, ¿no? Que nosotros deberíamos, o sea, es algo normal, ¿no? Como esta separación de los padres, pero al final algo interesante es que nadie te dice cómo enfrentar esta etapa, porque no creo que haya una forma de que te lo digan, ¿no? O sea, al final, si hubiera como un manual de instrucciones y si fuera igual para todos, pues creo que sería bastante complicado, ¿no? Pero me pareció interesante como que tocara ese tema porque al final lo que sabíamos un poco era, o lo que podíamos intuir de la película era que pues ella estaba en esta exploración de su identidad y no era como que realmente, o sea, como que sintiera aversión ahora a su familia y que ya no la quisiera, sino más bien es algo que todos atravesamos, que es como esta nueva identidad, esto nuevo que soy yo, que estoy descubriendo, cómo ahora lo compagino o cómo ahora lo integro con lo que es mi familia, con lo que yo sé que siempre he sido y con lo que he crecido, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa parte. Es interesante lo que dices, porque es verdad, o sea, una cosa no es malo, o sea, no es malo tener estos conflictos, porque a veces nos sentimos así de, híjole, no puedo con esto con mi familia. Se refleja acá con la cultura, que es quizá sería la forma más fácil de poderlo conceptualizar, de decir, orientales así, occidentales así, incluso en valores, ¿no? En valores en cosas tan agregadas como la religión, como algunos principios muy específicos de cada familia, y tenemos siempre este conflicto de que creemos que es malo lo que estamos haciendo, o creemos que malo no intentarlos encajar, y creo que lo refleja ahí, como dices tú, ¿no? Es esta parte de cómo ella lo refleja, o sea, al final del día tiene este deseo natural y deseo real de querer encajar con su familia, de seguir encajando con su familia y al mismo tiempo encajar con sus amigas. O sea, es este conflicto que no lo veamos como malo, que no nos satanicemos por ello y que entendamos que es parte de este proceso en cómo lo vamos a ir adaptando y cómo al final del día pues, va a haber un mix en donde evidentemente algunas cosas sí van a compaginar, otras ya no tanto, creamos una nueva identidad, pero siempre con este deseo innato de querer hacerlo mejor. Luego viene algo súper interesante acá y sale, hay un momento concreto, ya lo vimos, se representa en una animación el despertar sexual, porque de repente al chico que veían feo, al chico que les caía gordo, al chico que veían tonto, se empiezan a emocionar con él, ella empieza a dibujarlo, lo dibuja y se pone, o sea, no se ve tan evidente a lo mejor porque es un dibujo de clasificación para todo el público, pero obviamente puedes entender que se pone emocionada y se le emociona a la hormona, se le brota la hormona, como decimos en México. Después sucede que la mamá se da cuenta, algo que a todos nos podría parecer bochornoso si nos descubren en esa situación. Va, le reclama, la mamá intenta defender, y esto despierta uno que ella se siente apenada por lo que pasó, avergonzada por su familia, por lo que le hicieron pasar, y desata el panda. Y es como que este despertar ahí, cuando ya realmente implosiona a lo que es ella, este nuevo ser. Pero antes de ir al panda, ¿cómo viste esta cosa del despertar sexual? Para mí fue interesante cómo lo refleja muy bien, te escondes, está abajo de la cama, te sientes como culpable, como no sabes, porque al mismo tiempo te gusta alguien, no sabes, no entiendes ni por qué a lo mejor esa persona te caía gordo al principio y no lo soportabas y después te empieza a interesar y tienes como que
pasa, ¿no? O sea, no sé, o sea, nos pasó a todos en este momento. Que hubo alguien que fue la responsable, el responsable de detonarnos como el interés amoroso, el interés pasional. ¿Cómo lo viste reflejado ahí? Primero me pareció muy cómica esa escena porque se veía que ella estaba muy confundida, entonces ella no como que ella comprendió a sí misma, se entendió a sí misma sintiendo cosas que quizás no había sentido antes, y esa parte es muy cómica porque creo que la verdad es así. O sea, cuando estás en esa etapa de tu vida y alguien te llama la atención, es algo completamente nuevo, algo que no sentías. Y la verdad es que creo que también influye mucho en que la mayoría de las ocasiones, aún todavía muy pocas personas en general, o sea, en las culturas te llegan a hablar los padres de la sexualidad, ¿no? Entonces, por eso se entendía quizás que ella se sintiera apenada con su mamá, porque lo concebía como algo que estaba mal, ¿no? Y la mamá de alguna manera se lo hizo un poco saber, ¿no? Obviamente la mamá pensando lo mejor de su hija, decir, no, mi hija es una niña, ¿no? Es inocente, ¿cómo va ella a pasar por esto? Más bien es culpa del niño. Y entonces, pues obviamente también está esa otra parte que es muy interesante, y es esta parte de la pena, ¿no? De la sexualidad. Pena por parte de la niña, pero creo que también la mamá un poco lo reflejaba, o reflejaba por lo menos haber crecido así, porque si la niña no había sabido nada de sexualidad en ese momento, seguramente fue porque la madre tampoco tuvo ese tema, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante porque al final la mamá trató de protegerla respecto a ese tema, en vez de hablarlo con ella. Entonces, creo que toca también un poco esta parte de lo importante que es y lo necesario que se hace también hablar de este tema con los hijos. Yo sé que sigue siendo un tema como muy tabú, pero recuerdo mucho esto que decía Freud, ¿no? Que decía que normalmente se tiende a pensar que los seres humanos vivimos, o sea, nacemos como niños, crecemos, jugamos y de repente a los 15 literal se desata la sexualidad. Y pues no es así. Freud decía como la sexualidad está desde que somos niños, pero nosotros hemos entendido mal la sexualidad porque la sexualidad pues no es normalmente lo que pensamos como del amor romántico y así, o como las relaciones en general, o sea, como relaciones sexuales, sino más bien es que al final siempre la sexualidad está presente, es muy amplia. Y dijo, y qué tan contraproducente puede ser que se conciba a un niño como que es puro, ¿no? Como que es indefenso, como que es inocente respecto a esos temas. Decía Freud, pues eso resulta ser súper perjudicial porque al final no se hablan de estas cosas y no se comprenden. Y bueno, aquí obviamente la niña, o sea, como que ella se emociona y todo, pero me parece que también quizá la pena, se podría decir, ¿no? Provocó un poco esta reacción de que su panda saliera, ¿no? Y eso también se me hace como que súper profundo, ¿no? O sea, si nos detenemos a pensar en eso, quizás podríamos hablar como de algo muy interesante, porque al final la pena es la que detona todo eso, y como al final de una experiencia sexual, por así decirlo, ella se da cuenta y se percata de esta parte que no conoce, que desconoce totalmente de sí misma, ¿no? Es que al manejar los temas o al mantenerlos tabú, lo vinculamos inconscientemente con algo malo, nos da pena, nos asusta, y eso es la causa de muchas cosas. Por ejemplo, en este caso la sexualidad, simplemente como decimos la palabra, es inocente, ¿no? O sea, no te hace malo, no te hace bueno, o sea, el término inocente creo que era, se vincula, te purifica tanto, se mantiene de una manera tan pura. Yo creo que se ilustró todo y también hace ver la sexualidad de una forma indebida. Y esto evidentemente ocasiona cosas que generen más curiosidad, porque al final ya lo desconocido, lo oculto, a todos nos llama más la atención. Y otra que no sepamos enfrentar. Y ella, pues era, o sea, en una situación idílica, pues era compartirlo, platicarlo, entenderlo, y ir relacionándose, ¿no? Y ir entendiendo que esa parte de ella que va cambiando y que todos vivimos, todos pasamos por esa situación, pues irlo abrazando, ir entendiendo que es parte del crecer y es normal que de repente alguien que no tolerabas pues te empiece a agradar y que no es nada malo, sino que lo tienes que saber llevar.
De ahí viene lo del panda, e implosiona, amanece como un panda. Y esta escena ha generado mucha controversia porque muchos vinculan y creo que reducen al panda solo como una alegoría de la menstruación, porque es rojo y porque es grande, ¿no? Y, o sea, es la menarquia y pues incluso quizás de las primeras veces, es la primera vez que se pueden ver toallas femeninas, se puede ver productos de higiene femenina en la pantalla, en una película infantil. Y lo genial es que es una manera muy orgánica, o sea, lo hacen en burla, lo hacen en este sentido de que la mamá está toda asustada y toda reacciona, pero no es como, ahí sí no lo presentan como algo malo, lo presentan de una forma natural, le está enseñando las cosas, y creo que es muy bueno eso, porque nos permite ir normalizando, ¿no? Antes, a mí me platica, por ejemplo, mi mamá, como el ir a la farmacia para comprar una toalla femenina era súper hermoso, súper cuidado, les daban las toallas en una bolsa de estas de papel que no se viera, tenía que estar oculto, tenía que estar discreto. El que una chica dijera o alguien dijera estoy pasando mi periodo era algo visto como algo malo, como algo raro, como no tenía por qué saberse, tenía que mantenerse oculto. La cultura nos ha permitido poco a poco el ir creciendo y ir evolucionando, a verlo de una forma más natural, como tiene que ser, pues al final del día. Todas las chicas lo pasan, todos lo viven, cada mes. Y creo que la película lo maneja muy bien, lo plantea muy bien, pero a mí me gusta que lo manejan de una manera natural y que no se queden ahí, o sea, el panda es ahí, pero no es como que el panda sea eso, porque vemos lo del cuerpo, vemos que ella se asusta, vemos que ya no le gusta su olor, que se desconoce, y que empieza a cambiar, ¿no? Al final del día todo nos cambia el cuerpo, y es vivir en dos mundos, ¿no? Esta conversión panda-niña, cómo está en este proceso, ¿no? Pero tú cómo ves la realidad, y ahorita vamos a destacar algo del papá, que si quieres primero sobre eso, y ahorita nos metemos al papá. Sí, creo que, bueno, igual concuerdo contigo, ¿no? O sea, de no ver al panda en ese sentido, porque creo que sería muy reduccionista y al final sería perdernos un poco quizá del otro, o sea, de un significado que va mucho más allá de lo que implica el panda, ¿no? Entonces, igual como tú dices, a mí me sorprendió el tema de que sacaron el tema de la menstruación, que de verdad yo no recuerdo alguna película en donde ese tema como, sobre todo de Pixar, ¿no? O sea, jamás habían tocado ese tema, pero en general en películas no recuerdo alguna en la que lo hayan hablado así, porque, o sí, creo que tiende a ser el tema principal en una cuestión de hay que hablarlo de este tema, y está bien, pero creo que también es importante la otra cara de la moneda, en donde se ponen sobre la mesa estos temas, pero no son el centro de atención, no son el tema principal. Y creo que eso también hace que nosotros vayamos poco a poco apelando a esta normalización, porque al final son cosas normales que nos pasan a los seres humanos, o sea, a las mujeres. Entonces, el hecho de sacarlo así me pareció brillante, la verdad. Y creo que es quizá una parte importante, o sea, así como creo que hay películas o que hay contenido que está sacando este tema de la menstruación y que ponen el foco en eso y que creo que también hacen una labor importante, así creo que también este tipo de películas y la forma en la que lo abordaron, que fue muy simple, muy normal, muy como si nada, también es una labor importante, ¿no? O sea, tiene un impacto fuerte. Entonces, me parece que estuvo muy bien y me pareció genial que lo abordan también así. Ya, lo parte quizá triste de la trama en el sentido real es como cuando parece ser o se da a entender que es eso, que incluso le llaman, ¿no? Como siempre tenemos a ponerle otros nombres a las cosas, de la flor abrió sus pétalos, de la forma alegórica que le dice la mamá. El papá, primero como que se empieza a acercar, pero cuando escucha eso, se aleja. Creo que está bien reflejado porque al final creo que es lo que sucede, o sea, en una situación de esas, el hombre a lo mejor va a tender a alejarse, va a tender a eso es cosa de mujeres y no me meto. Pero no lo sé, creo que aquí puede haber sido una oportunidad para tratar de integrarlo y tratar de normalizar que también el hombre se incluye. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez hablamos cuando tocamos el episodio de las mujeres en la pantalla, que algo que a mí me ha gustado mucho era una escena de John Sheldon en donde, bueno, va el papá, va con su hija, la hija van a un partido de béisbol y en ese momento la niña quiere ir al baño, va al baño y resulta que pues, le pasa la menstruación, le pasa la menarquia y ahora el papá es el que lo enfrenta, el papá
por más que quiere huir y que quiere, no, hay que regresarnos a la casa porque hay que solucionarlo y está tu mamá, lo que sea. Ahí la niña es la madura y dice, no, bueno, simplemente ve a la farmacia a comprar toallas, involucran al papá que se baje a comprar las toallas, a convivir con la vendedora, a empezar, bueno, esto le pasa, es una niña y bueno, cuáles toallas compro, lo que sea. Y esa escena está muy bien para mí porque integra al hombre, ¿no? Y lo hace de una forma orgánica y creo que necesaria. Y así como es importante hablar del tema, también creo que ahí puede ser una oportunidad para que, siendo este contrapeso también del papá, que es un personaje diametralmente diferente a la mamá, en sus características, en su personalidad, hubiera podido aportar algo pues para la audiencia, ¿no? Decir, bueno, también los hombres está bien que hablen de esto, que se involucren con la hija y que formen parte de la dinámica. Pero no sé tú cómo ves la escena ahí del papá que se dejaba y toda esta situación. Creo que, o sea, creo que también, o sea, sí creo que puede haber sido como una oportunidad quizá para involucrar como al papá y sobre todo para mostrar que, o sea, que como hombres pueden comprender este tema y no es como que esté alejado de, ¿no? De ellos. Porque al final yo recuerdo que, o sea, obviamente fomenta un poco la cultura y bueno, yo solo tengo la experiencia de México, ¿no? Pero al final yo sí recuerdo muchas ocasiones cuando empiezan a enseñar sobre estos temas, ¿no? En mi caso me lo enseñaban en primaria desde muy chica, pero cómo sacaban a los niños del salón para hablar de este tema. Y desde ahí creo que está mal, ¿no? Porque entonces es como, nos hacen, por un lado está mal en el sentido de que a nosotras como mujeres nos hacen sentir que tenemos que sentirnos avergonzadas de eso que nos pasa, ¿no? Y no es así, o sea, al final creo que nadie debe de sentirse avergonzado porque es como tú dices, tiene que ver con nuestro cuerpo y tenemos que conocer nuestro cuerpo. Pero al final creo que los hombres también deberían ser parte de esto, ¿no? Y entonces me refiero a que hay que integrar a todos, hombres, mujeres, tienen que saber de este tema sin pena alguna, ¿no? O sea, y saber que es algo normal. Sobre todo porque, bueno, o sea, hombres y mujeres convivimos todos los días, ¿no? Y entonces creo que también por ejemplo, para una niña de 13 años es importante sentirse apoyada por el padre, tanto igual de importante que sentirse apoyada por la madre. Obviamente en distintos niveles, porque quizá la mamá tiene una comprensión de este tema y le puede ayudar más en este sentido, pero obviamente también como papá o como como hija, quieres que tu papá y que sepa del tema y que no huya del tema. Entonces, sí creo que pudo haber sido una oportunidad y creo que todavía, o sea, digo, pasando como a la realidad, creo que tenemos que apelar más a eso, ¿no? A mostrar en primer lugar que, bueno, la menstruación es algo de lo que debemos de avergonzarnos. No, y el que hablar de eso no quiere decir que le estás dando rienda suelta a la sexualidad, porque luego esos son los prejuicios que hay, ¿no? Que empieza a hablarse en la primaria de la menstruación, de los hombres, o sea, de la sexualidad, de los métodos anticonceptivos, de todo esto, empiezan luego a la gente a decir, es que le estás dando puerta abierta, que surja, lo que sea, y no simplemente la naturalización, o sea, entender, comprender y cómo integrarnos, ¿no? ¿Cómo es esto? Cómo sumar a todos y al final del día, pues vamos a vivir y entendernos como seres vivos, como organismos, como individuos. Y ahorita tocaste el tema del papá y retomándolo para continuar con ese hilo, algo que a mí me pareció peculiar y que lo escuché en una reseña fue que de lo que quizá también de lo que se puede criticar a la película es esa parte de los personajes masculinos. Yo le comentaba a Ari al principio, antes de comenzar a grabar, que bueno, siempre está la lucha, ¿no? Antes los hombres eran los protagonistas y la mujer era como que la que queda bien relegada, y ahora es al revés, en Red es la mujer queda por acá y el hombre queda relegado. Y yo siento que con esta escena, por ejemplo, con todo el personaje en sí del papá y también de los pocos niños que acompañan ahí la sinergia, como quizá sí está bien que se dé relevancia a la mujer, sí está bien que se dé esta prioridad a la mujer, pero el papá queda muy relegado. Y no sé si es también como enfrentar esta parte de es cosa de mujeres y yo como hombre no me meto, entonces no formo parte de la sinergia y no me involucro. Y no sé qué tanto es correcto, ¿no? Y qué tanto ahí quizá pudiéramos aprovechar al personaje como para darle más protagonismo, o sea, es como sumarlo, porque el papá queda como pelele, o sea, al final del día todo el peso cae en el matriarcado, y está bien que se resalte la mujer, pero creo que ahí también deberíamos, se debe haber balanceado un poco, dar un equilibrio, y también demostrar que en decisiones de mujeres, decisiones
en donde se involucra aquí a una hija, también el papá tiene algo que aportar y algo que decir, y que no es algo, que no es el trabajo de la mujer o de la mamá, como que sobrellevar la adolescencia. Es como, si es un niño, es bronca del papá, y el papá tiene que hacerse responsable del niño y enseñarle las revistas de Playboy, y si es niño, pues la mamá le tiene que llevar las tareas sanitarias y le tiene que llevar todo. O sea, creo que es lo igual que la situación de la escena, creo que sí se desaprovechó porque se ve que lo manejan los temas de la mujer como que exclusivos para la mujer, pero no sé cómo lo ves tú. Sí, obviamente es interesante como este tema del papá, porque al final realmente no tiene como mucho protagonismo. Se ve que es un papá sensible, o sea, que entendía a su hija, pero no sé, o sea, si soy sincera, no sé cómo qué pensar respecto a este tema, porque por una parte, me gustó que, y es cierto que es más evidente en Pixar, que ahorita está enfocándose más en el matriarcado, es muy evidente, ¿no? Sobre todo con las últimas películas que ha sacado, lo hemos visto con Coco, con Encanto, entonces eso se me hace súper interesante. Y al mismo tiempo, obviamente, pues si están hablando de matriarcados o si están más presentes las mujeres, sí ha quedado un poco el papel del hombre, no disminuido, pero pues quizá con menos protagonismo. Por eso es que digo que no sé qué pensar. Me gusta, la verdad, o sea, me gusta que lo haya hecho Pixar porque al final es una perspectiva distinta, ¿no? O sea, es una perspectiva muy diferente o sea, de un hombre y de una mujer, y la verdad es que creo que estamos más acostumbrados a ver una perspectiva del hombre, pero creo que sí se podría equilibrar, ¿no? Quizás también eso sería interesante, ¿no? Porque muchas veces es como o está la mamá muy presente o está el papá. Creo que ahorita estamos como en esa etapa de que estamos tratando de ver cómo podemos ser como más inclusivos, como más apelar no feminismo, sino justo poner como más como protagonismo a la mujer, pero creo que llegará a un punto en donde quizás esto ahorita está como un poco más desequilibrado, no me parece malo, creo que es bueno, o sea, creo que es bueno que ahorita haya películas que se centren como más en este protagonismo de las mujeres, pero creo que después sí vendrá una parte en donde se empezarán a romper como todos estos esquemas, ¿no? Todas estas jerarquías, y entonces tendremos a una mujer que es muy protagonista y a un hombre que es muy protagonista también, ¿no? Pero creo que también lo estamos descubriendo un poco. Pero sí, sin duda creo que hubiera sido interesante sobre todo ver la parte del papá, ¿no? O sea, la parte del papá, por ejemplo, involucrándose en esto, sobre todo porque creo que también educaría mucho a hombres, ¿no? Y creo que eso sería súper interesante. Y no solo a hombres, o sea, en el sentido de que, ok, como hombre creo que puedo involucrarme en esto. Y hubiera sido una buena oportunidad. Sino también porque enseña también, nos educa a mujeres, de decir, ellos se pueden involucrar en esto, y un hombre, si yo le hablo de este tema, creo que también puede ser comprensivo. Entonces, ¿por qué no intentarlo, no? Entonces, creo que sí, quizá ahorita no me parece del todo mal que esté enfocado así, pero creo que también es cuestión de irlo como equilibrando, al menos eso pienso, no sé. Eso que dices de la educación me parece interesante porque sí, o sea, al final del día, al ser una película dirigida, guionizada, conducida por mujeres, porque te pudieran dar una punto de vista que a lo mejor ese anhelo que te pudieran reflejar. No me hubiera gustado la directora que hubiera reflejado ahí, no me hubiera gustado que mi papá fuera así conmigo cuando yo pasé una situación de destrucción, cuando yo me enamoré, cuando yo esto, y que como lo que hubiera proyectado en el papá, pues obviamente va a ilustrar a todos los hombres que lo vemos y decir, ok, entonces como futuro papá o como compañero, como amigo, como lo que sea, puedo involucrarme de esta manera sin ser también tan intrusivo, que a veces también como hombres, y en estos temas quizá por el tabú que hay, tienes como que ese tacto de no saber qué tanto puedes preguntar, qué tanto puedes acercarte, cómo lo vas a tocar, porque pues, te pueden reaccionar mal, te pueden enojar, te pueden tomar bien. Entonces, creo que el haberlo reflejado de esa manera y aprovechando que era una visión femenina, hubiera sido interesante, pues, como darnos ese manual que decías tú, ¿no? Así, bueno, a mí como niña me hubiera gustado que mi papá o los amigos o lo que sea hubieran sido así conmigo, y esto pues te ilustra a ti a esos temas que tristemente desconocemos desde el lado de los hombres. Nosotros podemos conocer desde esta nueva diferente perspectiva de entender, y quizá, ¿por qué no en un futuro igual? Lo que dices que está bien genial, o sea, plantear que la mamá, el papá, los niños, las niñas sean los protagonistas, y entonces ya no tener esta lucha, ¿no? De
tiene que triunfar la mamá, tiene que triunfar el papá, o tiene que jerarquizarse uno u otro, sino simplemente acompañarnos, que creo al final para mí eso es lo ideal, no tanto es ni que el hombre triunfe ni que la mujer triunfe, acompañarnos y obviamente resaltar en cada, pues en lo que seamos bueno cada uno, pero sin este conflicto. Y hay una de las cosas interesantes, porque cuando surge lo del panda y la niña se asusta y toda la situación, después sale la noticia y le dice a la mamá, es que esto de los pandas, todas las mujeres de la casa lo vivimos, toda la familia vivimos esto de los pandas. Y hay una pregunta interesante que también me viene en la reseña, y lo preguntó un niño de hecho, que por qué nunca se habló del panda, si era algo que todas las mujeres iban a vivir. La niña Mei tiene como 12, 13 años, entonces porque tuvo 10 años para decirle, o 8 años para decirle, sabes que en algún momento tu vida te vas a despertar y vas a ser un panda. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no tocar esos temas? No, y esto creo que es el reflejo de lo que decimos de la sexualidad, del despertar sexual, incluso la ausencia de la menstruación, del cambio en la... A lo mejor el niño sí lo ve más evidente en la barba o el pecho, cosas así, pero cosas más internas en donde nos da miedo hablarlo. ¿Cómo? Porque es un reflejo, no es una alegoría a estos tabús. Pero es interesante que un niño, porque esto fue una pregunta de un niño que lo haya preguntado, ¿ves? Tan fácil hubiera sido para la niña, para Mei, que le hubieran dicho, vas a convertir en un momento en un panda rojo, pues cuando se convierte simplemente, pues ya pasó. No es toda esta bruma, pero no sé cómo lo ves. Sí, es interesante y sobre todo creo que también es revelador ahorita que le comentas que lo haya preguntado a un niño, ¿no? O sea, porque nuevamente, o sea, por ejemplo en la película creo que al final el tema del panda no lo muestran como tal, como algo vergonzoso, pero creo que sí lo es, ¿no? O sea, como que no saben qué hacer, como que es un tema que se habla, pero al mismo tiempo no se habla, ¿no? Que más bien se gestiona, ¿no? Como que ok, esto es lo que está ahí, entonces nosotros sabemos como mujeres de la familia que tenemos que lidiar con eso, pero en realidad no hay como una comprensión del tema porque creo que de alguna manera es algo que avergüenza, ¿no? Entonces creo que eso también pudo haber influido en que ellas no platicaran ese tema con Mei Li, ¿no? Y de prepararla un poco, de tratar de darle otra perspectiva. Y yo creo que al final, es que lo interesante de esta película es que el tema del panda rojo o sea, encarna o puede encarnar muchísimos temas, ¿no? Yo me imaginaba como también en algún punto decía, ¿qué pasa cuando se trata de alguna enfermedad? ¿No? Cuando se trata de algún suceso que vivió la tatarabuela, que causó un conflicto en la familia y que se sabe, pero es un tema del que no se habla, un poco como el tema de Bruno, ¿no? En la película de Encanto. Entonces, como hay temas en ciertas familias que no se hablan, y eso al final, lejos de ayudarnos a comprenderlos mejor y a tratar de integrarlos mejor y obviamente a posicionarlos mejor frente a esos temas difíciles, nos alejan del objetivo principal y entonces, ¿qué pasa? Es una bomba de tiempo, como en el caso de Mei Li, ¿no? Que llegó a un punto en donde se fue acumulando generación tras generación y entonces, obviamente, resultó como muy catastrófico, pero pudo no haberlo sido, si se hubiera hablado. Pero al final creo que como el tema generaba esta vergüenza, no había tampoco apertura para hablarlo y mucho menos para tratar de entenderlo, ¿no? Entonces creo que al final el tema del panda rojo podríamos hablar de muchos temas, podemos hablar de una enfermedad en la familia, podemos hablar de un tema difícil en la familia, el tema de la menstruación, incluso el tema de la sexualidad. O sea, hay muchísimas cosas que podríamos nosotros referirnos para hablar de esa escena en este sentido, ¿no? Y lo que comentas de esta alegoría, pues sucede, ¿no? Porque al final del día a mí lo que le buscan es que tenga una especie de cuarentena, ¿no? O sea, dicen, hasta que llegue la siguiente luna roja, se va a hacer el ritual para que ya te deshagas del panda, que no sé qué, mientras lo reprimes, mientras te quedas en tu habitación, se te quita todo, y te quedas recluido en cuarentena. Y como dices, ¿no? O sea, puede ser el tema de la regla que antes se hacía, ¿no? Había esas cuarentenas donde a lo mejor se los recibía. Hay una novela, está súper genial, que es el Manto Rojo, trata... Es un relato sobre Edith, eso está ambientado sobre Edith, es un personaje bíblico, pero como iban en caravanas y todo, y es el manto rojo precisamente porque todo lo que se centra es que las mujeres al final del día, cada mes, se tienen que meter en esa caravana, en esa pues, tienda,
pero tiene color rojo porque ahí son las mujeres y está destinado para ellas, y todo lo que pasa dentro y cómo se da esta relación entre mujeres y cómo se convive y cómo esta relación, pero todo a partir de la regla. Esto está súper genial, pero hablan en ese sentido de la cuarentena, porque al final ya las recluían, ¿no? Se tenían que purificar y ¿Cómo hace esta conexión con ello? Lo que dice las enfermedades congénitas muchas veces que se ocultan, y que a veces incluso, no sé, alguien se casa y de repente nace un hijo y nace con una enfermedad y le buscas por todos los lugares y no hay de dónde encontrar hasta que caes entre, es que fulanito, pariente, no sé qué, cuando se puede prevenir, cuando te puedes prevenir o te puedes preparar para ello. Y también creo que lo de Bruno pues entraría, ¿no? Aquí como lo que es la cárcel, temas como la cárcel, temas como esos temas que alguien estuvo en la cárcel o alguien fue malo, fue bueno, lo que sea, que se ocultan, y nos permitiría integrar, como dices, a la familia y conectar con ella. Al final ya habla de la familia, entonces creo que el de haber tocado esos temas, lejos de alejar y lejos de quizá haberle causado este conflicto meme de quiero separarme, quiero realmente ser una rebelde revolucionaria, pues me hubiera conectado y quizás ibas a aprovechar esta conexión que al principio fue visto como una bendición, porque al final cuando cumplimos la ancestro pidió convertirse en una forma de proteger a su familia, de recluirse y de proteger, que era una bendición porque era algo que les había salvado, después se convierte en maldición, que también sucede, ¿no? A veces es algo bueno que sucede al final de los años o al final del pasar del tiempo, luego lo maldices o luego lo ves como algo malo, pero como el haberlo conectado, haber hecho clic, pues hubiera hecho, sobre todo fomentando este matriarcado, fomentando esta unidad de mujeres, pues posicionado en de una manera diferente. Luego de ello está lo genial que es la conexión de las amigas, y creo que aquí hay mucha complicidad. No sé si en los chicos sucede igual, creo que depende, no somos tan así, o al menos mi experiencia no es tan así de esos amigos tan admirables, pero en las chicas sucede mucho, ¿no? Yo lo veo, mucho lo he visto en muchos, generan un círculo de amigas y se fortalecen, se ayudan, se acompañan y lo reflejan muy bien. De hecho, una de las cosas curiosas que hay en esos años, en los 2000, cuando está ambientada, se usaba algo que eran como pulseras de la amistad, y las tres chicas usan eso, y se ve esa conexión, se ve esa empatía, y el cómo también el panda se logra calmar cuando está con ellas, y cómo entonces también ese círculo de apoyo que comentaba al principio se refleja en la amistad y lo importante que son los verdaderos amigos o esos amigos sinceros en estos momentos de adolescencia, en estos momentos de transición, en donde quizá no nos vamos a entender o no nos vamos a ayudar porque pues, todos podemos pasando la misma situación, pero nos vamos a acompañar. No sé tú cómo ves esto. Creo que al final el tema de la amistad, ¿no? Digo, lejos, dejando un poco de lado la etapa, pero al final el tema de la amistad pues sí es algo muy importante, ¿no? Porque si lo vemos como más de forma general, es una persona, es un ser humano que está pasando por una crisis en ese momento, y entonces la única forma en la que encuentra como una manera de lidiar con esto es teniendo el apoyo de sus amigos, ¿no? Y se me hace súper interesante también la conexión, ¿no? La conexión que muestran como estas niñas ya en la película, ¿no? De apoyarlas sobre todas las cosas, de las tres también pues están creciendo juntas, ¿no? Están descubriendo cosas juntas, empiezan a tener, porque también cuando estás en esa etapa empiezas a sentirte un poco, como decías, ¿no? Lo que hemos estado diciendo hasta ahorita, está sufriendo una crisis de identidad, y entonces por esa misma razón quizás es mucho más importante para ti tratar de pertenecer a un grupo. Y muchas veces oímos como querer encajar o este sentido de pertenencia, lo criticamos, pero creo que tampoco hablamos mucho de sus ventajas, ¿no? Y creo que en la película se hace evidente como la ventaja de tener un círculo de apoyo, de tener un grupo de amigos que compartan algo en común, ¿no? Y obviamente esta amistad que al mismo tiempo es muy pura, ¿no? En donde sí es cierto que también tienen ahí como una pequeña pelea en donde ella dice, es que no sé si o irme con mi mamá o irme con mis amigas, y al final ella opta un poco por hacerle más caso a su mamá, pero al final ellas no tienen problema, como que la comprenden qué es lo que está pasando, y al final pues terminan bien, ¿no? Pero es interesante también esta parte, ¿no? Y bueno, obviamente lo que tú mencionas, ¿no? De cómo para ella cómo ella se logra autorregular a sí misma con sus amigas, ¿no? Con sentir ese soporte y ese apoyo, eso también es súper interesante. Esto de que comentas la autorregulación me parece que muchas veces
cuando tenemos un problema, una situación, a veces nos sentimos nosotros mal con nosotros mismos porque a lo mejor en casa no lo podemos compartir, no nos sentimos entendidos o sabemos que si decimos algo en lugar de simplemente escucharnos y abrazarnos, nos van a regañar, nos van a decir que tenemos que hacer o no, y nos sentimos mal porque quizá con los amigos o quizá con una persona externa pues nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, nos adaptamos, nos entendemos y nos ayudan de una otra manera. Y esto lo refleja ahí, o sea, como también sí está bien la familia, sí está bien que recurramos a ella, pero también muchas veces la otra familia, como le llaman muchas personas, o esta familia que se escoge, pues también está ahí para apoyarte y para brindarte pues un apoyo tal cual. Y cómo no es malo y cómo es necesario también, como que tener este contrapeso de, bueno, algunas cosas a lo mejor si vas a compartir con tu familia, con esos seres que amas y lo que sea, y está bien, pero al mismo tiempo también está bien que puedas compartir otros momentos y puedas sentirte entendido y quizá relajado, calmado, autorregulado, con personas que no son de tu familia, pero que están ahí para ti. A mí lo que me encantó de las niñas, de las tres, cómo son, no son esas niñas típicas, o clichés, ¿no? O sea, son niñas, no son la típica princesita, no se visten de una manera muy coqueta, o sea, creo que refleja una pluralidad muy interesante, o sea, no caes en este estereotipo de la niña princesa, sino que realmente presenta diferentes facetas, les gustan los grupos, cantan, bailan, hacen, deshacen, y creo que está bien, o sea, porque al final yo también, muchas niñas viven en este proceso en donde tienen que ser estas princesitas, o les enseñaron a hacer de una manera, y a lo mejor eructar está mal, o jugar videojuegos está mal, o cantar está mal, o vestirse muy varonil, entre comillas, está mal, o no es correcto, o si es correcto, lo que sea, y como ellas no tienen ese conflicto, como incluso también no forma parte orgánica, o sea, ni tanto, ahí en este caso, ni la mamá de mi mamá le dice cómo se tiene que vestir, ni en su salón, ni en su escuela lo ven de tal manera, sino que es natural, y eso ayuda mucho, ¿no? Al final del día, permite romper estas barreras en donde como los niños se pueden vestir de cualquier manera, pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada, no dejan de ser niñas por hacer lo que sea, o sea, y eso está genial. Y de ahí, una de las escenas que a mí me gustó y que precisamente tiene al papá, que es la escena más importante del papá, la única escena importante del papá, pero es un punto de inflexión. Ella cuando estaban haciendo toda la campaña para recaudar dinero para irse al concierto, graban en video como que recopilan todo, el papá encuentra esta grabación y ve que a Mimi disfruta al hacer el panda, se divierte con él, lo celebra. En su familia a las mujeres se da siempre reprímelo, avergüénzate, está mal ser panda, no es lo correcto. De hecho está en el preludio para hacer este ritual para alejarse del panda y separarse de él. Y el papá entonces tiene esta intervención que le dice, aquí te estoy viendo que te diviertes, aquí sí estoy viendo que lo disfrutas. Ella está asustada porque según es que es otra persona, es otra cosa. Y el papá me gusta lo que le dice que es otra faceta tuya. Simplemente es otra cara de ti, eres la misma persona, simplemente te estás divirtiendo con tus amigas y estás mostrando tu otra manera de ser. Pero eso no te hace no ser tú, te tienes que aceptar, tienes que abrazarlo. Es este detonante que le hace a ella aceptar este panda, el aceptar esos cambios y el cómo, te lo comentaba antes o que lo comentamos antes también, cómo abrazar que las diferentes personalidades que tenemos, que no son, o al menos yo no lo entiendo así, simplemente son facetas de nosotros mismos, donde podemos ser muy recatados en casa y a lo mejor muy rebeldes afuera, pero no por ello dejamos de ser la misma persona afuera adentro, simplemente tenemos otra manera de comportarnos. Pero no sé tú cómo ves tanto de las niñas como esto del papá. Yo creo que esta escena es como una de las más bonitas, ¿no? Porque es al final el cómo llegó ella a esa aceptación, ¿no? Y el cómo llegó ella a esa comprensión de sí misma fue justo con la guía de su papá, ¿no? De decirle, yo veo que te estás divirtiendo aquí. Y dijo, y si tú quieres quitar esa parte de ti, o sea, si tú quieres dejar al panda en otro lugar y tú seguir con tu vida como era, está bien, pero considéralo, ¿no? Porque se ve que también te diviertes mucho con esta parte. Y sí, obviamente con esto te pones a pensar en muchas cosas, ¿no? En que al final se trata de, como dices, facetas de nosotros mismos que de repente descubrimos por las experiencias que vamos viviendo, ¿no? O sea, sobre todo vamos creciendo, pasarlo, por ejemplo, en la adolescencia es obviamente muy común, pero creo que nos puede pasar a distintas etapas,
en donde te sorprendes a ti mismo porque dices, wow, yo no había visto esta parte de mí, y obviamente es muy, o sea, no nos cuesta trabajo imaginar que pues es difícil porque nos asusta, nos puede asustar una parte de nosotros mismos que quizás no la teníamos muy presente, no la conocíamos, ¿no? Pero al final es cómo nos vamos a nosotros a situar en esa perspectiva, ¿no? O sea, cómo vamos nosotros a observar a esa faceta que no conocíamos y que al final no es algo ajeno a nosotros, no es como que, porque por ejemplo cuando ella tiene esta pelea con su amigo, que se me olvidó su nombre, pero bueno, cuando tiene esta pelea con el niño, ella se desconoció a sí misma, dice, y se asustó mucho. Y creo que empezó a reprimir ahí más, como esto me hace daño, tengo que quitarlo, y es entendible, pero más bien no. Creo que en primer lugar no lo puedes quitar porque es parte de ti, ¿no? Más bien es cómo lo vas a integrar, cómo vas a aceptar esto, que también es parte de ti, y que al final es normal sentir miedo, ¿no? Nosotros también sentimos miedo con inseguridades que tenemos, con defectos que podemos tener, ¿no? Con ciertas formas de pensar que a lo mejor no podemos o que tachamos como incluso a veces más perjudiciales que beneficiosas. Entonces, más bien es cómo nosotros vamos a integrar esa parte y cómo nos vamos a posicionar frente a eso que también somos nosotros mismos. Y pues al final la realidad, sus amigos, las circunstancias eran un espejo en el que ella se estaba viendo y es fácil pensar que estaba asustada. Pero me pareció muy bonita esta parte, ¿no? En cómo el papá también la guía en este proceso y le ayuda a un poco a tener más claridad y a darle a ella otra perspectiva. Sí, y así como le tiramos crédito hace ratito, ¿no? Del papá, que a lo mejor no era tan protagonista, cómo puede tener inflexión aquí, y también cómo a veces el silencio y el acompañar, aquí como padres quizás, ¿no? El acompañar y simplemente estar ahí cuando tienes que estar. O sea, el papá sí fue opacado, no estaba, no aparecía, lo que sea, pero en el momento crucial, el momento en que iba a ser el ritual para separarse del panda, el momento en que ella iba a renunciar y estaba totalmente decidida a dejar ese panda, llega el papá y le siembra el mundo y la hace replantearse, porque es importante también aquí como papá, como dices tú, simplemente le dice considéralo, ve esto y replanteátelo, no le da como la hojita de instrucciones, oye, tienes que aceptar al panda, o oye, tienes que hacer esto, sino simplemente detona, es como el buen filósofo, ¿no? Que simplemente avienta la bolita y hazte tu bolas con lo que va a hacer. Y es importante también cómo quizá como adultos esto nos puede ayudar a todos, como padres, ¿no? Como cuando vemos un niño así, o cuando vemos un adolescente, no tratar de solucionarle el problema, no tratar de solucionar el conflicto, sino simplemente darle otra perspectiva de lo que está viendo y dejarlo ahí. O sea, es tu rollo, tú lo vas a hacer, pero piénsate esto y en parte a lo que yo ahora te estoy diciendo, toma una decisión. Entonces creo que es importante esta situación, ¿no? Porque muchas veces queremos, como padres o como amigos o como mayores, solucionarles el mundo a los menores, ¿no? A los adolescentes. Si es que tienes que hacer esto, por esto, la mamá contrasta con esto, es que tienes que renunciar al panda, tienes que tratar. Aquí contrastas al papá, y creo que al final del día, cómo lo conduce el papá, simplemente la orienta, ayuda muchísimo a que ella tome la decisión, que es lo importante, porque ella decide abrazar al panda, quedarse con él y aceptarse. Eso es súper interesante y súper enriquecedor. Y pues Ari, no sé, bueno, hasta aquí llegamos con la reflexión de Turning Red. Espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado. Realmente estábamos muy hypeados con este análisis porque estábamos muy emocionados, nos gustó a los dos, así que bueno, agradecerte Ari por eso y que nos platiques de qué va el siguiente episodio, que ya vas a dar un giro a la tuerca totalmente, pero está súper interesante también. Bueno, el siguiente tema que vamos a hablar, ya no vamos a hablar de una película, vamos a hablar de pues una corriente filosófica, puede decirse, ¿no? Que ha explotado mucho últimamente, ya se veía que tenía como más popularidad, pero ahorita creo que sería importante analizarla por la época y por la situación en la que estamos viviendo, y entonces queremos hablar un poco del estoicismo, ¿no? No tanto como de la parte histórica, no tanto como dar explicación de qué es, sino pues ya saben, cuestionándola, criticándola y pues mostrando otra perspectiva también del estoicismo. Así es, entonces no se pierdan el siguiente episodio donde le vamos a tirar hate al estoicismo y bueno, también vamos a hablar cosas bonitas, no se lo estiramos hate, así que espérenlo.
agradecerles a todas y todos que nos hayan acompañado hasta el final. Y Ari, pues muchísimas gracias por una semana más de Letras Habladas. Gracias.